Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí puntuales y muy contenta de tenerte hoy aquí. Estamos en el mes de la sexualidad masculina. Entonces, como es nuestra costumbre, voy a organizar un momentico aquí la cámara para que todos quedemos bien. Voy a correr aquí. Pues al contrario. Eso. Para que estemos y quede grabado. Hasta un poco para acá. Ya se empezó a unir la gente. Saludo a la gente que está hoy acompañándonos. Gracias a Adair por tu invitación. Yo también estoy muy contento de estar aquí contigo y compartir pues, sobre este tema tan importante que tiene que ver con la sexualidad masculina. Sí, si nos escuchan bien, por favor nos dicen. Estamos en Instagram, en la plataforma de Tantra en Colombia de Saraí Román. Estamos también desde Tantra en Colombia de Saraí Román en Facebook y por mi perfil personal, Saraí Román Domínguez. ¿Por qué yo invité a Ariel? Yo a Ariel los llevo conociendo hace muchos años. Hemos compartido espacios en artes marciales, en Qigong, Jin Chido, hicimos también algo de Tai Chi, ¿cierto? Sí. Hemos estado compartiendo bootcamps y muchas prácticas corporales energéticas. Así que cuando lo invité, saludos a todos los que se están uniendo, pues entonces me dio una gran felicidad de que estuvieras como disponible, porque también eres una persona muy importante. Tiene un proyecto maravilloso y bueno, empecemos un poco para que nos comentes ese proyecto, hace cuántos tiempo lo tienes, y para también recordarles que estamos en este mes, Tantra en Colombia tiene un evento el 29 de junio en Medellín, que es para parejas o también puedes ir solo. Vamos a hacer masajes tántricos, expansión de los orgasmos a través de técnicas del tantra, del taoísmo y de la sexualidad somática. Así que pueden ingresar a Sala Llena y estamos junto con Sala Sentidos y Daniel Tapias organizando este evento. Y mira, Ariel, que también estamos buscando 4 hombres, porque en la certificación tenemos ese espacio, hay más mujeres que hombres, necesitamos 4 hombres. Ahorita te voy a preguntar algo respecto a eso. Así que muchas gracias por compartir este link. La idea es que compartamos esta información y que todos nos eduquemos por una sexualidad mucho más humana. Entonces, Ariel, cuéntanos quién eres y cuál es ese proyecto maravilloso que tú tienes de educación consciente. Bueno, Saraí, muchísimas gracias por esta oportunidad, por tu invitación a tus espacios y muchísimas gracias a tu comunidad por recibirme, por estar aquí en esta cita. Como ya Saraí les indicó, mi nombre es Ariel Vargas. Yo soy profesor de Kung Fu para la salud, llevo 25 años de práctica y de lo que Saraí les habla es de mi centro y mi sistema de entrenamiento. Mi centro se llama JIN, Centro para la Práctica y el Estudio de Disciplinas Orientales, y soy el creador y el fundador del sistema de entrenamiento esencial. Entonces, entrenamiento esencial es una forma de estudiar y de practicar que busca la autorrealización basado en los 3 aspectos del ser: el entrenamiento del cuerpo, el entrenamiento del cuerpo emocional y el entrenamiento del cuerpo mental, y tiene como fundamento la filosofía taoísta, el camino Wei Xia Nei Xia, que es ir desde lo externo hacia lo interno, es decir, ir desde afuera hacia adentro. Empezamos por el cuerpo y en ese camino vamos encontrándonos el cuerpo emocional y después el cuerpo mental, que es la vía para conectarse con el mundo espiritual. Muy bien. Además tiene mucho que ver también con todo el cultivo en el taoísmo de la energía vital, que es uno de los temas que vamos a desarrollar. Porque, Ariel, tengo varias preguntas para hacerte y para compartir también con todos los que nos están escuchando. Así que envíenos preguntas respecto a las dudas que tengan sobre sexualidad masculina. ¿Por qué
hay más mujeres en esa búsqueda de estar mejor, de ser mejor en su vida sexual, de conocer muchas técnicas, porque casi siempre en los espacios donde hay este tipo, donde se abren este tipo de prácticas, hay más mujeres que hombres. Por ejemplo, en lo de Tantra, en lo de la certificación, tenemos casi 2 veces o 3 veces las mujeres, y cada vez es como un poco más complejo encontrar hombres que entren en esta onda. Cuéntame, dentro de tu punto de vista, ¿por qué se debe eso? Y también en mis espacios ocurre igual. En todos los talleres, generalmente la mayor cantidad de personas presentes son mujeres, y tiene que ver con ese aspecto cultural del hombre en no presentarse desde la vulnerabilidad, en no aceptar la vulnerabilidad. En el taoísmo en el taoísmo se enseña que el hombre debe aceptar su inferioridad, si lo podemos llamar de alguna manera, frente a la mujer. Como a su potencia, a su naturaleza. Somos diferentes, ¿no? Somos diferentes, por supuesto, pero en el taoísmo consideramos a la mujer como agua y al hombre como fuego. Pero entonces hay una simbología muy importante, y la simbología es esta: para tú poder hervir el agua necesitas mucho fuego, y el agua tarda mucho tiempo en hervir y en evaporarse. Por tanto, el hombre tiene que alimentar mucho su fuego. Eso quiere decir que aunque el hombre es fuego y la mujer es agua, necesita mucha más cantidad de energía. Por tanto, el hombre tiene que empezar a aceptar su vulnerabilidad, y eso es lo que ocurre en estos espacios. Llegar allá y desenmascararse y decir: de verdad no puedo, o de verdad no sé, o de verdad a mí me hace falta conocimiento, o de verdad no he sido capaz. Es un tema cultural, es un tema de aceptación, y bueno, esos espacios son para eso, para empezar a educarnos, empezar a aprender. Sí, prácticamente el hombre, a pesar de que es en el caso de las sesiones de tantra y de sexualidad somática, invierte mucho en su placer, ¿no? Es el gran consumidor de pornografía, es el gran consumidor también de diferentes tipos de prácticas eróticas, pero en estos espacios donde se trata de reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer toda la parte de anatomía, de fisiología de nuestro cuerpo, y también reconocer esos factores que nos han desconectado de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza sexual, lo hace que tenga mucho miedo y que empiece a buscar ayuda, que empiece a buscar estos espacios ya después de mucho tiempo de dudarlo y de estar yendo de un lado a otro, tratando de buscar solución a muchos de los incógnitas que tienen los hombres en este momento en su vida sexual. Una de las grandes preguntas, Ariel, hazte un poco para acá. Una de las grandes preguntas en el hombre es cómo cultivar su energía sexual. Ya sabemos, y muchos no creen, que sí, es el mismo like que está por Facebook. Muchos hombres y muchas mujeres, cuando decimos, bueno, vamos a hacer este cultivo de la energía sexual, es energía vital, es energía prana, es chi, es ki, es la energía en la cual nosotros estamos en este mundo, y gracias a ella hemos evolucionado. Pero muchas veces creemos que esta energía sexual simplemente sirve para procrear, porque es como la parte cultural que tú decías. Muchos leen en taoísmo, en tantrismo, incluso en el yoguismo, cómo se puede cultivar esa energía. Entonces hay dos lados de esa moneda. Unos que no creen, y que creen que simplemente usted, cada vez que tiene sus momentos de masturbación consciente, por decirlo de una forma mucho más elegante, o tiene su coito sexual, la única forma que tiene para sentir gran placer es a través de la eyaculación. Y hay otros que dicen que es que nunca se debe eyacular, porque entonces se pierde la energía vital. Desde el taoísmo, cuéntame cómo tratan esto y de qué forma los hombres podrían empezar a ser conscientes de esa importancia de la energía vital, de la eyaculación y el orgasmo. Bueno, me parece muy hermoso ese término que usas de masturbación consciente, porque justamente es eso, es hacerse consciente. Y
el cultivo de energía vital necesariamente tiene que pasar por la sexualidad. Y el tema de eyacular o no eyacular, pues en muchas escuelas hay muchísimas diferencias en cuanto a esta información, pero lo más importante que tienen que entender las personas en esta práctica es que, o sobre todo los hombres, ¿no? Sí, vamos a hablar de los hombres. Los hombres es que... Porque también hay mucho de mujeres, pero en su momento. Pero sí. Hoy vamos a enfocarnos en la parte del hombre. Es que el hombre debe, el taoísmo dice que el hombre debe evitar la eyaculación, ¿sí? Cuando dice evitar, no está diciendo que lo prohíba. ¿Y por qué no lo prohíbe? Porque durante la práctica nosotros pasamos por ciertas etapas del desarrollo. Entonces, a un hombre joven, entre los 18 y los 25 años, que está en su etapa sexual más... más pico, más ¿sí? expandida, más alta, a esa persona no le podemos decir no eyacule nunca, porque es que su fuerza y su vitalidad se lo pueden permitir, ¿verdad? Sí. Pero en edades más avanzadas, por ejemplo, entre los 25 y los 35 años, entonces el hombre debe regular sus eyaculaciones. ¿Por qué regular? Porque a esa edad el cuerpo del hombre empieza a cambiar, a diferencia de la mujer, el cuerpo del hombre empieza a disminuir su actividad sexual y en cambio la mujer se empieza a expandir. Entonces debe disminuir la cantidad o la frecuencia eyaculatoria. Y después de los 40, el taoísmo recomienda que no se debe eyacular, ¿sí? ¿Por qué no se debe eyacular? Pues porque cuando tú eyaculas, cuando tú pierdes tu esencia, tu energía en tus fluidos, lo que estás es entregando lo más importante de tus nutrientes. Lo más excelso que el cuerpo produce, claro, para crear una vida. Tu cuerpo te saca las mejores grasas, los mejores nutrientes, las mejores proteínas, los mejores minerales, los absorbe de tu cuerpo para prepararse para crear una vida perfecta, un ser perfecto. Entonces, por eso después de los 40 se pide o se espera que el hombre no eyacule. Ahora bien, eso es una recomendación. En mi caso, por ejemplo, por mis prácticas y por mi elección de vida, entonces yo elegí no eyacular nunca. Y solamente hay eyaculación cuando deseo hacer una limpieza de próstata, o deseo hacer una limpieza de vejiga, o deseo hacer una limpieza de riñón. Hay unas prácticas específicas para uno poder eyacular, que el cuerpo no se lastime, que no se pierda tanta energía, pero la idea es no eyacular nunca. ¿Qué se hace entonces? Se utiliza una técnica diferente que se llama inyaculación, que es algo muy diferente al orgasmo eyaculatorio, que la sensación es mucho más alta y vienen mareas como el de la mujer. Tienen como orgasmos valle, ¿sí? Ajá. Y de varios niveles. Y se va subiendo hasta alcanzar el éxtasis. Y entonces allí es donde cuando ya tenemos un nivel de práctica y un nivel de experiencia, entonces se corta por completo la eyaculación. Pero mientras estamos preparándonos para ese proceso, para ese momento, eyacular, lo que debe ocurrir con la eyaculación es que no nos debe generar culpa. Eso, muy bien. ¿Sí? ¿La falta de eyaculación no es perjudicial para la salud? Ahí está, ahorita te contestamos. Yo quiero como adicionar algo respecto a lo de la eyaculación y a lo de la masturbación consciente, que es una de las prácticas que en la sexualidad somática nosotros usamos. Aquí hay otra pregunta para que nos recordemos: ¿con qué frecuencia debe eyacular para limpiar el organismo? Entonces, ¿qué es lo que dentro de la terapéutica se ha observado? Uno, cuando uno es consciente, hace las cosas no porque automáticamente eso sea así o uno crea que es el único patrón, sino porque tú puedes decidir cuándo sí y cuándo no. Entonces es lo más importante. No todos van a ser así como Ariel, que decide eso. Él es un practicante, o como yo también, que hago prácticas diarias sobre la expansión del orgasmo. Pero si tú no estás en un camino espiritual y no estás en un camino profesional, pues lo que puedes hacer es saber primero cómo funciona tu cuerpo fisiológicamente,
cómo funciona energéticamente, empezar a hacer prácticas de meditación. Nosotros usamos, que son las prácticas que enseñamos, algo como la respiración, técnicas de respiración, Sí. se puede hacer. Nosotros usamos técnicas de autotoque, ¿sí? De autotoque también para regular, y hay una técnica que a mí me gusta mucho, que yo sé que tú la conoces, que es la que siempre nosotros sugerimos, que es la meditación de la órbita microcósmica, ¿sí? Que es excelente. De pronto ahorita podemos hacer o explicarles un poquito más y hacer una pequeña práctica que es muy sencilla. También es importantísimo en el hombre, y aquí yo les quiero contar que Ariel es educador físico. Es muy importante también en el hombre el fortalecimiento del piso pélvico, porque ¿qué pasa cuando el hombre no es consciente de todo lo que pasa cuando eyacula y eyacula? Entonces se masturba y eyacula, y entonces tiene relaciones y eyacula, y esto es para personas con pene, ¿no? Yo quiero ser muy clara también que aquí estamos hablando para todo mundo, personas con pene, de cualquier inclinación sexual, género, etcétera, etcétera. Entonces, el fortalecimiento del piso pélvico es muy importante. Incluso yo he atendido personas y me llaman que hacen ejercicio, trotan, pero tienen problemas de disfunción, ¿sí? O de eyaculación precoz, y normalmente cuando nosotros entramos a verificar qué es lo que pasa, muchos tienen debilitamiento en el piso pélvico. Entonces es súper importante ser conscientes de que el cultivo de la energía sexual no solamente nos va a ayudar, como dice Ariel, a tener una vida sexual y un placer más pleno, sino que nos va a ayudar en muchos sentidos. Se los confirmo. A nivel emocional te vuelve mucho más equilibrado, a tú empezar a tener el poder de elegir cuándo eyaculas o no, eso te da empoderamiento. También los taoístas lo usan para el rejuvenecimiento, ¿cierto? Y también porque cuando tú regulas toda esa energía en tus diferentes órganos, como dice Ariel, tú empiezas a tener mejor salud, a estar mucho más equilibrado y a tener momentos y espacios donde sientes una expansión de la conciencia. Sí. La sexualidad dentro del taoísmo hace parte del quíntuple camino, de la quíntuple vía. Quiere decir que para uno poder alcanzar la autorrealización necesita cinco elementos de práctica. Uno es la meditación, el otro es el ejercicio, el otro es la meditación, el ejercicio, la alimentación, el descanso, la medicina, ¿sí? Y por último está la sexualidad. Okay. Todo eso va en un solo paquete. Si uno de ellos falta, entonces es muy difícil alcanzar el camino de autorrealización. Súper interesante. Vamos a contestar las preguntas entonces primero. ¿La falta de eyaculación no es perjudicial para la salud? Depende. Depende si la falta de eyaculación. Recuerden que para nosotros somos la respuesta a nuestros pensamientos. Entonces, si tú no estás eyaculando porque crees que al eyacular tú pierdes energía vital y que eyacular es malo, entonces ahí es perjudicial para la salud. Porque la eyaculación se convierte para ti en una culpa, se convierte en una tensión y se convierte en una carga. Y no hay que llegar a ese punto. Entonces, si tú estás previniendo, evitando eyacular, y eso se ha convertido en una connotación negativa, en una carga emocional, entonces tu cuerpo lo va a somatizar como una carga emocional. ¿Y cómo se somatizan las cargas emocionales? Con presiones. Entonces las personas que evitan eyacular, pero eso para ellos es una carga emocional, entonces hay hernias discales, hay endurecimiento de la zona lumbar, incluso agrandamiento de la próstata, porque hay una presión, y entonces tu cuerpo tiene una inteligencia biológica y todo simbolismo lo vuelve un síntoma. Entonces eyacular no es perjudicial no eyacular no es perjudicial para la salud siempre y cuando tú tengas el entrenamiento emocional y el entrenamiento mental adecuado. Y el entrenamiento energético, porque es que no es solamente no eyacular, es saber circular la energía, hacer ejercicio,
tener buenos hábitos de alimentación. Es una práctica que se hace consciente, y también hay técnicas, por ejemplo, en el taoísmo también, que es lo que yo les sugiero a mis consultantes, y les ha dado muy buen resultado, porque de la primera vez que lo entrenan se siente el cambio. Uno, hacer absorciones, que ahí es donde se hacen las técnicas de respiración y de eyaculación, hacer unas 6-7 absorciones antes de eyacular, y se siente totalmente diferente si se hace de una forma simplemente automática. Entonces hay diferentes ejercicios donde tú puedes ir regulando y puedes empezar a espaciar el conteo eyaculatorio. Si tú eyaculas cada 3 veces cuando tienes relaciones sexuales o cuando te masturbas, pues simplemente hazlo 2 veces, 1 vez, y así lo vas regulando. ¿Con qué frecuencia entonces? Dicen. ¿Con qué frecuencia se debe eyacular? Para limpiar el organismo, pregunta Daranago 001. Bueno, depende de la escuela a la que pertenezcas. A nosotros, los chinos son muy simbólicos cuando hablan. Por ejemplo, dicen para llamar a la vagina, llaman el portón de Jade, ¿sí? Y así hablan todo. Entonces, cuando hablan de números, hablan de 100, 1000, 10.000, y siempre en ese tipo de múltiplos. Pero cuando uno lo asienta a la realidad, se tiene que ver con los años. Entonces, por ejemplo, un hombre joven es entre los 18 y los 25 años, puede eyacular para limpiar su organismo por lo menos 1 vez cada mes. 1 vez cada mes. Un hombre adulto, es decir, un hombre mayor de 25 años, entre los 25 y los 30 y los 35 años, debe eyacular 1 vez cada 100 encuentros. Imagínate. Pero, y se dice que el hombre mayor debe, es un hombre mayor de los 40 años, debe eyacular por lo menos 1 vez al año. Sin embargo, la escuela de Tao curativo del maestro Mantak Chia, esa escuela enseña que la energía se absorbe completamente cada 10 años. Entonces, a los 10 años tú puedes hacer una eyaculación para limpiar. Desde mi percepción y desde mi formación, me parece que 10 años es mucho tiempo, porque igual es energía que se está moviendo todo el tiempo y que necesita un recambio. Sí, claro. Yo creo que aquí es donde yo entro en una sugerencia muy empoderadora, yo creo. Escucha tu cuerpo. Yo creo que no hay nada más sabio que tu propio cuerpo. Simplemente empieza tú a ser consciente de cuántas veces eyaculas a la semana, y empieza a jugar un poco reduciendo a tu parecer. ¿Listo? Entonces cada quien puede elegir cómo hacerlo, pero es importante saber las técnicas de eyaculación, porque me escriben muchos hombres que leyeron algo, escucharon algo y simplemente hacen una abstinencia y empiezan a crear ansiedad, nerviosismo, como tú dices, empiezan a crear hipersensibilización en los genitales, a crear tensión en el piso pélvico o preocupación, y empiezan a tener una relación negativa frente a sus fluidos. Es muy importante, les da pena cada vez que eyaculan, ¿sí? Incluso cuando se masturban. Entonces lo más importante es simplemente tener una buena guía, como Ariel o como yo. Tenemos espacios grupales de parejas individuales donde tú puedes aprender. También tenemos un grupo de Facebook donde estamos compartiendo meditaciones y respiraciones, donde juntos podemos aprender, porque no son tan complejas, pero sí se necesita cierta práctica, cierta metodología y cierta mística, ¿sí? Cierta conexión, porque cuando tú trabajas con tu energía sexual, estás activando también tu energía espiritual, lo creas o no lo creas. Es muy importante que haya una guía, un profesional que oriente.
no solamente es el ir a libros o el ir a información y practicar solo, porque digamos que eso fue parte de mi iniciación. Parte de mi iniciación es, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y esto es tan sencillo como se dice aquí. Cuando uno va a la práctica realmente se da cuenta de que no es tan fácil como los textos lo dicen, y es solamente cuando uno encuentra un verdadero experto en el tema. Yo tuve la fortuna de encontrar a mi maestro, que es un maestro taoísta, el maestro Lilian Men, que empezó a guiarme correctamente por ese camino. Entonces las prácticas toman tiempo, pero toman tiempo dependiendo del alumno, ¿no? Es decir, qué tan interesado es el alumno en aprender, tan interesado en practicar conscientemente y correctamente. Muy importante. Hay una pregunta más aquí de Nelly. Nelly pregunta... Nelly Gómez Fajardo, desde sí. Facebook. El hecho de que ahora los niños empiecen su vida sexual a muy corta edad, ¿es positivo o negativo y por qué? Ejemplos, niños 12 o 13 años. Nelly, muchas gracias por tu pregunta, pero te cuento, no es que los niños hoy tengan sus inicios de más antes que en la antigüedad. Siempre antes los chicos incluso se casaban mucho más jóvenes, ¿no? Así que es un mito de que ahorita los chicos empiezan más rápido su vida sexual que antes. Lo que pasa es que antes había mucho más tabú en hablar del tema, pero siempre, incluso yo creo que antes se iniciaban mucho más jóvenes los chicos porque había mucha presión para que fueran ya hombres maduros, había espacios como la prostitución o muchos otros espacios naturalizados para que ellos iniciaran sus relaciones sexuales. Pero entonces hoy en día, a pesar de que se ha abierto mucho, hay todavía mucho tabú hablar desde temprana edad sobre la parte en ese espacio sobre relaciones sexuales, y lo más importante en esa edad de 12 a 13 años, según lo que yo atiendo a los chicos, son muy pocos de los hombres que hace 5 años atiendo que han iniciado sus 12, 13 años. Normalmente inician sus experiencias sexuales a partir de los 14, 15, 16, 17, hasta 20, 21, 23. Lo que sí empieza a esa edad que tú dices es la masturbación. ¿Y es normal? Es muy importante, Nelly, también que entendamos cuál es el ambiente emocional en que este niño o esta niña están iniciando su experiencia sexual. Y el ambiente emocional me refiero a por qué lo está llevando a él allá, si es presión social, a él o a ella, si es presión social o si es mera curiosidad o es la exploración normal de su sexualidad. Lo que hay que entender es eso. Realmente la sexualidad no es ni buena ni mala, es simplemente sexualidad. Y en ese caso, cuando un niño o una niña pues, de 12 o 13 años empiezan su sexualidad, es muy importante entender cuál es la razón por la que lo están empezando, ¿sí? Porque es que a esa edad ya está todo el despertar hormonal. Las hormonas, y ahí yo creo que es muy importante los espacios y la comunicación. Hay que quitarle todos los tabús a la sexualidad. Sí. Hay que ver la sexualidad como algo natural, pero por supuesto hay que ver la sexualidad también como una oportunidad de educación. Porque no podemos permitir tampoco que a nuestros niños los eduque el internet, ¿no? Como sucede, o el tío, el primo, o los amiguitos, y los padres realmente no se apersonan de esa situación. Además hay una idea de que las sensaciones sexuales, el placer, las sensaciones corporales solamente nacen o solamente uno las puede sentir cuando está en ese despertar hormonal. Nosotros somos seres sexuales desde que estamos en el óvulo, desde que nacemos hasta que morimos, en las diferentes etapas de nuestra vida. Es algo innato. Entonces reconocer que ese niño desde pequeño, porque a mí muchas personas me escriben y me comentan que desde los 5 o 4 años sentían curiosidad, que se acariciaban, y más los niños, porque cuando los chicos son hombres hay un ambiente mucho más permisivo de que ellos expresen, jueguen con sus genitales, se acaricien,
jueguen entre los amigos. Así que todos estos juegos y estas experiencias son iniciaciones sexuales. ¿Qué se puede hacer? Comunicar. Tenemos mucho que aprender de la sexualidad humana a través de la observación, de la comunicación y de ver a eso como algo natural. Simplemente hay que comentarles que hay espacios privados, que hay espacios públicos que se pueden hablar y que cada chico lo vaya percibiendo sin culpa, sin vergüenza y sin miedo, porque estas tres situaciones son las que hacen que eso que es algo natural no se hable, no se ponga sobre la mesa, entonces empiezan a acarrear sentimientos de culpa. Y te cuento que muchos hombres que vienen y que preguntan y que saben que han desarrollado algún tipo de bloqueo energético, emocional o sexual, tiene que ver con esa relación de la culpa a su masturbación y al el miedo a enfrentar sus cuestiones sexuales, que a pesar de que no es niño, crece, pero como tiene ese tabú de pequeño, eso empieza a afectarle su desarrollo en su adultez, en su juventud. Sí, para concluirle a Nelly, entonces, la sexualidad, iniciar la sexualidad a edades tempranas no es ni bueno ni malo. Simplemente es entender cuál es la razón por la cual lo están iniciando y empezar a dar una guía adecuada, una orientación correcta. Quitarle todos los tabús y todos los miedos a la sexualidad, porque los miedos y los tabús son los que crean las somatizaciones por culpas emocionales, por todo lo que tiene que ver con la carga de la culpa o el castigo o el premio. Sí, muy bien. Por aquí Darango 001 nos pregunta ¿cuánto tarda el aprender a no eyacular o controlar la eyaculación? Eso depende de muchas cosas. Digamos que son muchas... Por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tú te demoraste? Lo que pasa es que yo empecé muy joven, afortunadamente, y como empecé tan joven, esa ansiedad de la sexualidad, esa ansiedad por aprender y porque el tema me encantaba, entonces fui logrando los objetivos muy rápidamente. Y además porque tenía la oportunidad de practicar sin ningún estrés, sin ningún miedo y sin ninguna presión y sin ninguna represión. Sin ninguna expectativa, que eso también es, si tú empiezas a hacer esas prácticas y de pronto no lo lograste cuando tú querías, te empiezas a frustrar, ¿sí? O te pones metas muy altas a tu práctica, entonces hay muchos factores. Es practicar porque hay que practicar, no es practicar por esperar un resultado. Yo tengo pacientes y tengo alumnos de tantrismo taoísta que llevan muchos años practicando y están en niveles inferiores. Y tengo otros que apenas empiezan a crecer muy rápido en la práctica a los diferentes niveles. Entonces hay que pasar por ciertos aprendizajes y como yo soy entrenado en una escuela tradicional saraí, entonces no es soltar la información para que la gente se lleve toda la información y practique por sí solo, sino ir guiando al estudiante por cada paso del aprendizaje. Entonces primero son los ejercicios respiratorios. Sí, muy importantes. ¿Sí? Primero es, en el caso del hombre, que lo primero que empieza a hacer es aprender los ejercicios respiratorios para el control eyaculatorio. Entonces, muy importante. Es aprender los tipos de respiración. Los tipos de respiración es la base también de las técnicas tántricas. Lo primero que se hace y que yo también hago todos los días es práctica respiratoria. Ok. Lo primero es el jadeo, aprender el jadeo. ¿Sí? Lo segundo es aprender las técnicas de control. ¿Sí? Entonces, aprender las técnicas de control significa las técnicas que se llaman los 4 logros del taoísmo. ¿Y cuáles son los 4 logros? Que hay que quitarle la autonomía al pene. Es decir, el pene no debe de endurecerse o ponerse rígido por sí solo. Yo tengo que lograrlo, hacerlo por mi propio control. A conciencia, a voluntad. A conciencia. Así como tú, este dedo se mueve, entonces yo lo muevo. ¿Sí? Tiene que lograr esa conciencia. Muy interesante. Fisiológicamente nos han enseñado que el pene es un músculo involuntario y por tanto él tiene su autonomía. Entonces, o sea, tiene un nombre propio, su personalidad propia, todo propio, pero no. No, entonces el pene debe estar armonizado con los 5 signos de la mujer.
Esos 5 signos son cuando la mujer empieza a mostrarle al hombre que realmente sí quiere tener un encuentro sexual. Como las señales. Son las señales, hay que aprender las señales. Ajá, Y aprender esos- las señales, muy importante. Y esos 4 logros que son alargamiento, engrosamiento, endurecimiento y calor deben estar armonizados con esos 5 logros. Y debemos de ser conscientes. Te cuento que muchas veces los hombres están tan acostumbrados a tener excitación mental por la pornografía que no se dan cuenta de esos aspectos en su pene. No se dan cuenta ni muchas veces qué endurecimiento tienen o qué tipo de erección tienen, porque no son conscientes de que hay como diferentes niveles en cada una de esas cualidades. Después de estas 4 etapas y aprender a armonizarlas con los 5 signos, ¿sí? Viene a aprender a armonizarlas con los 5 deseos. Wow. Y después con las 10 indicaciones. Por eso es muy importante que el hombre se entrene muy bien, porque el hombre tiene que aprender a leer a la mujer. La mujer es muy subjetiva, entonces a la mujer muy pocas veces le va a indicar directamente al hombre qué es lo que quiere, pero sí puede estar respirando más fuerte, sí puede estar saboreando los labios, sí puede estar tragando saliva, y esos son signos y logros. La observación. Entonces ahí tiene que el pene jugando su papel. Y eso es muy importante, la respiración, porque cuando tú respiras, tu atención se vuelve mucho más, se abre y empezamos a percibir cosas más sutiles, que eso es lo que cambia la percepción. Meditación. Una de las otras técnicas que nosotros usamos en Tantra y sexualidad somática es la respiración. Usamos el sonido, ¿sí? El movimiento, la atención plena y los toques corporales para poder entrar en esa conciencia de la percepción, de la autopercepción. Y también usamos esas técnicas para la activación, regulación y movimiento de la energía vital en nuestro cuerpo. También en el Tantra, en el Kaula Tantra, el hombre tiene 11 estadios orgásmicos. Listo, que esto se logra a través de los entrenamientos del cultivo de la energía sexual. Y sí es posible. En el Tantra hay diferentes tipos de orgasmos masculinos. Cuéntame un poco, ¿hay alguna distinción en el taoísmo frente a las diferentes etapas del orgasmo o ejercicios? Por ejemplo, alguna vez yo practiqué los ejercicios de camisa de fuerza. Cuéntanos un poco respecto ya a la energía orgásmica como tal en el taoísmo, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, hay diferentes tipos de orgasmo masculino. Digamos que el orgasmo que está en la categoría más baja es el orgasmo eyaculatorio, y lo conocemos como la pequeña muerte. Porque la pequeña muerte está, la petite mort, que es el que nos aparece en el informe Haidt, sí. Nos indica que el hombre ha sido vencido en la batalla. Hay un libro muy importante escrito en la dinastía Ming por la princesa Nu, que se llama el libro La oración de la estrella de la carne, el manual de oraciones de la estrella de la carne. Y allí ella habla del acto sexual o del encuentro sexual como una batalla. Entonces esa eyaculación o ese orgasmo eyaculatorio es el orgasmo de menor rango dentro de la escala del entrenamiento taoísta. Además, para aclarar un poco este punto, debemos de darnos cuenta de que el sistema nervioso es diferente en la eyaculación y en el orgasmo, ¿no? Entonces son dos cosas que los hombres pueden aprender a independizar. Listo, entonces ya tenemos el orgasmo eyaculatorio. Luego está el orgasmo controlado. El orgasmo controlado es a través de técnicas externas, es decir, por apretar el pene o por cerrar la salida de la eyaculación. Sí. Apretar el piso, el pélvico, apretar... No, si estamos en externo. Estamos en el encuentro, estamos en el coito, y el hombre empieza a sentir ya los espasmos eyaculatorios, empieza a sentir la vibración del pene, la cabeza se ensancha y se pone roja, el pene se pone más duro, se alarga un poco más. Entonces,
en ese momento, en ese instante, hay varias te técnicas. lo puedes coger. Una es tapar, ya, externa, sí, ¿sí? Otra es estrangular la cabeza o el cuello del pene, ¿sí? El otro es una técnica que usa la mujer, que lo que hace es doblar el pene con cuidado para que vaya eyaculación, y con el dedo pulgar entonces cierra los conductos. Y la más avanzada, que es la del punto del millón de piezas de oro, que es apretar el Wijin o el chakra 1, chakra base. El que lo decimos nosotros coloquialmente el niés o el perineo. El perineo, exactamente. Entonces allí hay una presión, y es una presión que debe hacerse de una forma particular. Y de un tiempo particular. En un momento particular, porque esto es un mudra. Aquí la energía se reúne por 3 canales yin y 3 canales yang, que son los que se usan para poder detener la eyaculación en ese momento. Porque si no se hace de esa manera y detengo la eyaculación sin usar la técnica correcta, entonces el semen se puede vaciar en la vejiga, y eso puede causar infecciones y puede causar inflamación y otro tipo de cosas, sí. Sí, otro tipo de sintomatologías. Entonces, bueno, ese es el segundo nivel. Ya. El tercer nivel es el espasmo eyaculatorio sin eyaculación. Entonces es el momento en el que el hombre empieza a sentir el espasmo eyaculatorio y se retira a respirar. ¿Sí? Ese es un momento también en donde se considera un orgasmo masculino. Y cuando el hombre practica en ese punto, digamos que ese es el punto más importante de la práctica sexual taoísta. Además, porque tiene mucho que ver con la mujer. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, Ariel? Que muchos hombres dicen eso, no, pues que yo quiero practicar, han venido a las terapias, han venido a los espacios, aprenden, pero hay una idea de la mujer que cree que si el hombre no eyacula no siente el placer máximo, y muchas veces esta incomprensión hace que ellos no cultiven su energía sexual. Sí, ahí la mujer tiene que, digamos, abstenerse un poco de su placer y permitirle al hombre entrenarse, darle esa oportunidad de ser vulnerable y decirle, pare, porque yo ya no puedo, si usted sigue, me voy a venir, coloquialmente, ¿sí? Darle ese espacio de parar y poder controlar su eyaculación. Poder observar, poder percibir, poder darle ese espacio, y ahí tiene mucho que ver la contemplación entre la pareja, entre sí mismo, y también las técnicas de la comunicación y el placer propio. Porque muchas veces no entramos en esos espacios porque creemos que el placer está afuera y no tenemos esa capacidad de poder parar, percibir, contemplar, darme un poco de placer si quiero permanecer en el nivel y después volver a entrar en esa sinergia. En ese momento hay un punto muy importante del entrenamiento Saraí que tiene que ver con las técnicas de penetración. En el taoísmo manejamos 9 técnicas de penetración y 9 derivaciones para cada una. Quiere decir que 9 por 9 es 81. Entonces, hay 81 formas de penetrar a una mujer. Y es en esos momentos en donde yo debo cambiar el ritmo de penetración, la profundidad, la dirección. Total. ¿Sí? Hay muchas cosas. Cuando el hombre empieza a entender este momento y a trabajar sobre este momento, es donde empieza a entender que el orgasmo se puede dar sin eyaculación. Entonces van a haber espasmos prostáticos, van a haber espasmos pélvicos, van a haber espasmos en la columna vertebral, que es donde pasa todo el cerebro, que es donde pasa todos los nervios, el nervio pélvico, el hipogástrico, el vago y el vago, el hipogástrico, bueno, no me acuerdo, son 3 o 4. El vago, listo, esos son. Entonces, ahí es donde se da la expansión de la conciencia y la expansión orgásmica. Y recordemos que desde el punto de vista tántrico, cada orgasmo es una iluminación pequeña. Por eso es tan importante. Es una chispa de luz. Por eso es tan importante hacer o conocer, para mí, y practicar y darnos cuenta de que esa energía sexual, a través de los ejercicios de expansión, meditación, órbita microcósmica, lo que hacemos es una alquimia que se vuelve un poco más sutil y por eso tiene efectos a nivel físico, mental, emocional, fisiológico, energético, espiritual y en todos los aspectos de nuestra vida. Sí,
justamente es en ese momento donde se hace la transmutación. Eso. ¿Sí? Justamente donde empiezas a trabajar ahí órbita microcósmica, donde empiezas a trabajar los tipos de respiración cambian, en donde aparece otro complemento a nivel de las fuerzas yin y yang, porque el hombre empieza ahí a sentir y a comprender realmente qué es lo que siente la mujer, porque empieza a temblar como tiembla la mujer, porque empieza a endurecerse, nosotros llamamos embarecerse, se extiende y se pone rígido, se tuerce, se tensa, y donde empieza a sentir la energía femenina realmente, ¿sí? Y cuando uno empieza a sentir la energía femenina realmente, que empieza el momento de la transmutación, es otra parte de la práctica, allí ya entonces empieza a entrenarse en el orgasmo inyaculatorio, que es el último nivel. Okay. Que es en el Tantra Kaula se llaman la supraconciencia, ¿no? Cómo a través del cultivo de la energía orgásmica y a través de esas prácticas de poder percibir los diferentes niveles, nosotros entramos en estados de supraconciencia y entramos en un estado pues de empoderamiento y de expansión, que precisamente por eso es que ha sido tan satanizado toda esa información a nivel de sexualidad aquí en Occidente, y que estamos ahorita en un momento muy importante de expansión y que se puede hacer en este momento mucho más, obviamente con una guía, pero es mucho más accesible que antes, porque esto antes era como secreto, ¿no? Sí. Eran prácticas secretas que solamente lo hacían emperadores y personas que tenían muchas esposas, ¿no? Y que también estaban en búsqueda de la iluminación. No solamente hombres con muchas esposas, sino también mujeres con su propio séquito. Con el propio séquito, pero de eso hablamos el otro mes, un momentico ahorita. Sí, porque sí. También es muy desconocido eso, ¿no? Que en muchas culturas las mujeres y muchas de las en Egipto y muchas faraonas y muchas mujeres poderosas también sabían y practicaban este tipo de enfoques y de filosofías para su bienestar y el bienestar también de su reino. Entonces, preguntas, aquí algún link de respiración autotoque. Mira, para las personas que quieran información, Ariel, por favor, da tus datos, tus redes. Yo también voy a dar las mías. En el grupo que tenemos de Facebook, Alquimistas del Mundo Magia Sexual, tenemos mucha información en la página web www.sarayromantantra.com, y en el canal de YouTube de Tantra en Colombia de Saray Román tenemos nosotros videos donde tenemos prácticas de respiración, de sonido y movimiento, de meditaciones vibratorias, diferentes tipos de prácticas donde pueden empezar, pero lo más importante, si quieres de verdad entrar de lleno o es venir a sesiones privadas, ¿sí? Donde puedes aprender de una forma personalizada, venir a los talleres, o los invito, caballeros, que necesito 4 hombres a nuestro retiro el próximo 5 y 12 de julio en el Ashram El Paraíso. Y te cuento, Ariel, que estoy muy contenta porque tenemos ya 20 personas y vienen desde Suiza, Portugal, México, Perú, Ecuador y de varias, sí. Un encuentro internacional. Sí, muy contenta estamos. Y recuerden que es para el retiro. Si tú te quieres certificar, ya es otra gestión, pero tenemos cupo en las 2 modalidades. Y para el 29 de junio los esperamos en Medellín, en la licuadora, gracias a Sara Sentidos y a Daniel Tapies por invitarme a ser parte de este proyecto maravilloso para parejas, donde vamos a aprender masajes tántricos, meditaciones tántricas y expandir el orgasmo para nuestro bienestar. Entonces yo creo que ya llevamos 49 minutos. ¿Qué otra cosita? Bueno, los orgasmos en la sexualidad somática, nosotros en masculinos, porque hay muchas cosas que hablar de eso, los hombres pueden tener orgasmos en las tetillas, hablando del cuerpo, ¿no? En sus mamas hay mucha sensibilidad. Hay muy pocos hombres que exploran esto, hay muchos que naturalmente son muy sensibles en esa parte, pero cuando se quiere activar, aquí hay un gran recurso
y es súper importante para entrar en esa conexión de emoción-genitalidad. Está el orgasmo eyaculatorio, está el orgasmo sin eyaculación, está el orgasmo prostático, que es vía anal, ¿sí? Tenemos también el orgasmo que es en todo el cuerpo, ¿sí? El orgasmo corporal. Tenemos también en el hombre el orgasmo de la garganta. Hay un orgasmo que se hace en esta parte de la garganta, que es donde pasa toda la parte nerviosa, desde la genitalidad hasta la parte del cerebro. Y también está el orgasmo energético, es el orgasmo que uno puede lograr a través de prácticas meditativas, como la práctica del yoga orgásmico. Nosotros en sexualidad somática usamos la masturbación consciente como una herramienta que, junto con las prácticas como la órbita microcósmica, prácticas como sonreírle a los órganos, prácticas como grandes y pequeñas retenciones, se puede ser consciente de circular la energía. Y también las prácticas meditativas sirven mucho porque esta energía también los hombres la pueden poner en diferentes partes del cuerpo y en diferentes órganos. Al avanzar en esta práctica, lo importante es llegar a ese estado, a que el encuentro sexual se convierta en una práctica meditativa, ¿sí? Porque es una práctica de respiración y es una práctica de concentración. Hacer una práctica de respiración, hacer una práctica de concentración, aunque haya movimiento y aunque haya un encuentro y aunque haya una dinámica entre dos personas, solamente por esos dos elementos, por ser respiración y ser concentración, entonces es una práctica meditativa. Y entonces allí entra toda esa práctica de la órbita microcósmica, de los intercambios de fluidos, de la alquimia, de la transmutación de la energía, de subir la energía por los canales, de sutilizar la energía, de volverla más sutil. Y allí es donde empieza a haber la transformación espiritual. Y en todos los niveles, mental, emocional, porque yo lo he sentido así, y también a las personas que practican. ¿Y tú cómo has sentido esa transformación en tu vida? ¿Cómo ha cambiado? Mira, hablando de lo más terrenal, es que cuando uno evita eyacular, el deseo sexual se empieza a incrementar. Pero ese deseo sexual incrementado empieza a sentirse como un amor ferviente por tu pareja. Entonces esa es la primera ganancia. Un amor ferviente por tu pareja y un amor, además, un amor diferente, un amor fraternal hacia todas las otras cosas que existen. Un respeto hacia las otras cosas. Esa es la primera. Y esa como la compasión. Esa es la primera percepción. Y el amor emocional. Absoluto. Compasión y fraternidad. Lo siguiente que cambia esa percepción de la realidad es nosotros vivimos en tres aspectos de la realidad. Uno es lo que realmente ocurre, otro es lo que pensamos que ocurre y el tercero es lo que sentimos sobre lo que ocurre. Por ejemplo, si está lloviendo, solamente está lloviendo. Pero cuando nosotros pensamos sobre eso y decimos, está lloviendo, qué aburrido. Ay, ahorita no vamos a poder salir. Ya le pusimos un orden de realidad diferente. Y cuando ya empiezas a decir eso, lo que siento sobre la realidad, no voy a poder salir, me va a tocar quedarme aquí, ya es un tercer nivel de realidad. Entonces empezamos a transformar la realidad de una manera diferente. Con la sexualidad taoísta, con la práctica tántrica de la sexualidad, cuando la energía se empieza a utilizar, tu cerebro, tu mente actúa de manera diferente, percibe de manera diferente. Tus hormonas empiezan a cambiar, tu fisiología, tu digestión, tu piel. Toda tu química. Toda tu bioquímica. Toda es impresionante. Empieza a cambiar. Ese es otro estado. Y el tercer estado es una absoluta conexión con la conciencia suprema. Es decir, empiezas a convertirte en un ser canalizador. Empiezas a saber sin necesidad de conocer, que es la intuición. Se abre la intuición, muy bien. Y es muy necesario en los hombres eso, ¿no? Esos elementos que tú dices de compasión, de fraternidad y de conexión con los seres superiores y con su ser superior. La conexión con su maestro interior también. La conexión con el ser superior, con el ser interno superior, con el maestro interno. Y en ese sentido, Saraí, cuando tú empiezas a canalizar información, no quiere decir que te volviste un ser
extraño, perfecto, libre de pecado, ya te santificaste, no. Quiere decir que empiezas a recibir información sobre lo que hace. Es más fácil como también percibir su oscuridad, aceptarla, atravesarla, sí, y transformarse, cambiar. Te vuelves mucho más dueño de tus procesos de transformación y de cambio, sin necesidad de llegar a sentirse superior ni perfecto, ¿no? Porque sí, estamos en esa, precisamente eso es lo que es en la compasión, sí, aprender a percibir nuestra luz y nuestra oscuridad, y nos volvemos como que juzgamos menos y le echamos menos la culpa a los demás, nos volvemos mucho más responsables. Se llama responsabilidad total. Sí. Entonces son muchos los beneficios. Tenemos todos los recursos. Hay personas en muchas partes del mundo, por aquí también saludo a Martelena Osorio y a Oscar de Nazma. Oscar Cárdenas. A Oscar Cárdenas Master. Y a todas las personas que están en el muro de Tantra en Colombia, en el muro de Facebook de Saray Román, y aquí en Instagram. Este video va a quedar en nuestras redes. Por favor, compartan esta información, volvamos esta información viral. Se podemos nosotros mismos a través de las redes sociales educarnos, y bueno, estamos al servicio. Cualquier información que necesite. Ariel, tu teléfono y tus redes. Me pueden encontrar en Instagram como @arielesencial, y en mi fanpage de Facebook es Ariel Vargas Salas, así mi nombre completo, Ariel Vargas Salas. Esa es mi fanpage en Facebook. En mis redes ya se los comenté. Si necesitan información por WhatsApp es más 57 312 713 4903. Muchas gracias, que tengan una excelente noche, y preguntas sobre sexualidad masculina. Todo este mes vamos a hablar sobre juguetes sexuales, vamos a hablar también sobre placer anal masculino y sobre también el orgasmo prostático, porque hay muchas preguntas respecto a eso. Cualquier información que a ustedes se les ocurra sobre sexualidad masculina, aquí estamos a su servicio. Un beso para todos y que tengan excelente noche. Gracias a todos.